Ok. Bendecidos. Amén. Somos el Ministerio de Enseñanza. Rema. Falta un poquito ustedes hoy, pero bueno. Ok. Y que falta la voz de mi papá. Los hijos cómo aman a los padres, ¿no? Hijo mío, mira lo que te dice Dios. Hijo mío, ¿cómo debe estar? Atento ¿a qué? A mi palabra. Pero ¿y si Dios no va a hablar? Pero va a hablar un ministro constituido. Y va a hablar no lo que él quiera hablar, va a hablar conforme a lo que está escrito. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a las razones que yo te envío con mi mensajero. Todo eso dice ahí. Inclina tu oído. Mi mensajero tiene unas razones mías para ustedes. Usted sabe lo que es una razón, ¿verdad? Usted tuvo novia escondido. Usted tenía que mandar la razón con el vecinito, ¿se acuerda? Versículo 17. Yo leí el 16. No. Juan 7, 16. Yo pensé que ya estaba leyendo acá. Amén. Ok. Mira lo que dice Jesús. Mi doctrina no es mía. La mía tampoco. Mi doctrina no es mía. Sino de quién es? De aquel que me envió. Y mi doctrina no es mía, sino de aquel que me constituyó. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí me metieron a mí. 17. Oído, consejo para ustedes. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, ¿qué te está diciendo? Cuando tú pones en práctica lo que Dios te enseña, te das cuenta que lo que está hablando el ministro no es de él. ¿De quién es? De Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 12. Entonces ya saben que hay una manera de saber si la doctrina que se habla aquí es de Dios. Si usted no está dispuesto a estar haciendo, usted no se va a dar cuenta. Usted cualquiera lo embolata por ahí. Juan capítulo 12, el versículo 48. Jorge tiene todas las citas allá. Amén. Este es Jesús hablando. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Y quién le juzga? La palabra que les he hablado, esa palabra le juzgará. No importa en qué día, te va a juzgar. La misma palabra que yo te predico, te juzga. Y a veces no se dan cuenta que la palabra está haciendo un juicio. Y entonces se inventa. No, lo que pasa es que la situación está mala. La situación puede estar mala donde sea. ¿Qué le dijo Dios a Isaac en tiempos de hambre? Isaac, por causa de Abraham, tu padre, yo estaré contigo. Yo te bendeciré. O sea, no importa dónde estemos. Dios nos va a bendecir, pero no porque nos congreguemos, sino porque procuremos hacer la voluntad de Dios. Si usted no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, yo no veo ninguna razón para que usted se congregue. ¿Fuerte? Es como usted ir al estadio a ver jugar al Junior y ponerse con el celular. La selección Colombia, el vaquero.
49. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo tampoco hablo por mi propia cuenta. Yo tengo que esperar que Dios me dé el mensaje. Y en cualquier momento tengo que salir corriendo a veces, o a veces en la madrugada tengo que salir para que no se me olvide lo que Dios me dijo, para evitar que se me olvide. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Igual. Mandamiento de lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar, lo que tengo que predicar, lo que tengo que anunciar, lo que tengo que escribir. Que ni mi palabra, ni mi predicación sea con palabras persuasivas de astucia humana, de sabiduría humana, sino que todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, todo lo que yo anuncie, todo lo que yo escriba, sea con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes, si me oyen o me leen, no sea fundada en la astucia de los hombres, sino sea fundada en Cristo, que es poder y sabiduría de Dios. ¿Cierto, Rafa? Me acuerdo yo de una revista de Condorito. Estaba cantando una mujer y termina de cantar y entonces comienzan a pedirle otros temas. Mulata. Viviendo en mi corazón. La negra Juana. Y Condorito se despertó así y creía que le estaban insultando. ¡Desgraciada! ¡Mal nacida! Un problema uno quedarse dormido en un evento. ¿Perdón? Si era Condorito. Juan capítulo 8, versículo 28. Fíjate que yo no estoy predicando. Yo no estoy predicando. Yo estoy leyendo y estoy ayudándolos a que ustedes entiendan y aprendan cómo deben leer. No se ponga a leer a toda velocidad para decir que leyó, eso no lo va a llevar a ninguna parte. Le dijo Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Y conocerán que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el Padre que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, cuando yo hablo, como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos ya creyeron algo aquí? Levante sus manos, no le dé pena si usted ha creído algo. ¿Tú? ¿Tú has creído algo? No has creído nada todavía. ¿Tú has creído algo? Han creído algo. Mira el mensaje para los que han creído algo. Dice Jesús, si ustedes que han creído en mí permanecieren, es que la etapa de creer no se acaba. O sea, esto desbarata todas esas argumentos y esas prédicas donde levanten la mano los que van para el cielo y todas esas morisquetas que lo que hacen es coger al pueblo y
meterlo en oscuridad. Si ustedes que creyeron en mí permanecieren en mi palabra, si permanecieren, serán verdaderamente mis discípulos. Y si no permanecieren, ¿no qué? No son discípulos. Entonces yo aquí quiero es discípulos. Yo soy un pastor y maestro. Yo vengo a enseñar y a pastorearlo. Yo tengo que cuidarlo. A veces usted cree que yo me estoy metiendo en la vida suya. No, yo lo que estoy tratando es de que usted entienda que lo que dijo, lo que hizo, no está bien. Porque usted debe tener un olor diferente. Amén. ¿Cuál es el olor que tú debes tener? A Cristo. Fragante, diga, yo tengo que oler a Cristo, dígalo. Tengo que oler a Cristo. Si ustedes que creyeron en mí permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. 32. Y por ser mis discípulos, conocerán. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Enseñarles qué. La verdad. ¿Dónde está la verdad? En las palabras de Dios. Por eso no puedo tener doctrina mía. Conocerán la verdad. Y cuando conozcan la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De mentiras. De arrogancia. Soberbia. Hipocresía. Ayúdenme. Prepotencia. Enojo, gritería, maledicencia. Tenemos que ser libres de todo eso. Malas costumbres. Dígalo. El ego. El ego. Mira, a propósito, este vestido me lo regaló un amigo mío. Amigo Sócrates Carrillo me regaló este vestido. ¿Cómo es que se le dice a los vestidos anchos? Oversize. A mí alguien me vio, esta es la segunda vez que me lo pongo, me dijo, pastor, usted está adelgazando. Entonces, ¿para qué van a conocer la verdad? Para ser libres. Para ser libres. Libres de la esclavitud con la pobreza, con la miseria. Libres de toda dolencia, toda enfermedad. Libres. Él quiere hacernos libres. Amén. Libres de vicios, de chisme. Las congregaciones hay gente chismosa. Y mentirosa. Al pastor le prometen, menos mal que yo no soy político. Entonces recuerden, conocerán la verdad, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a conocer la verdad? Que permanecen. Los discípulos. Conocerán la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Pablo toma a Tito en el capítulo 1, versículo 1. Y Pablo dice que es la verdad. Escuchen. Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la ¿qué? A la fe de los escogidos de Dios. Los que no aquí no tienen fe no me van a entender. Los que no están arrancando la fe que está contenida en las palabras de Dios no van a entenderme. Yo, Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Quiero felicitar a los del sonido. Un sonido excelente. A veces hemos estado sufriendo, ¿verdad? Pero no todo el tiempo es de sufrimiento. Hoy me siento feliz con esto. Con lo que no me sentí feliz fue con la llegada tarde de la gente y con las del coro que no querían mirar para allá. Todas las naranjas no son dulces. Ay, hay unas ácidas.
Entonces, Pablo, servidor de quién? De Dios. Y apóstoles. ¿Y apóstol de quién? Oído, igual yo. Ministro competente del nuevo pacto constituido por Cristo. Amén. Conforme a la fe de ustedes. Amén. Conforme a la fe de ustedes. ¿Y el conocimiento de qué? De la verdad. ¿Y cómo viene el conocimiento de la verdad? ¿Cómo viene el conocimiento? O sea, la gente que no ha entendido, no ha querido entender lo que es la piedad, no puede conocer la verdad. No te engañes. La verdad es por medio del conocimiento de la piedad. Si no es por la verdad, nadie supiera qué es la piedad. Y usted, le invito a que pregunte a los amigos, familiares de ustedes que se congregan, pregúntele qué es la piedad. No sabe. Yo sí le voy a decir que la piedad es un misterio. 1 Timoteo 3. Versículo 16. Amén. Amén. Y indiscutiblemente, no pastor, así no se dice, así no se dice. Indiscutiblemente. ¿Cómo es el misterio de la piedad? Ayúdenme. ¿Cómo es el misterio de la piedad? O sea, el misterio de la piedad es grande. ¿Por qué es grande? Ahora yo le voy a decir algo que la gente no entiende. Cuando Dios engendra en María, y María concibe ese niño que se llamaría más adelante Jesús, el que vino a darle vida al cuerpecito de Jesús, ¿quién era? El Verbo. Eso es, eso es. Yo necesito que tú estés más tiempo acá. Yo necesito que usted no me pierda de nada. Y que usted traiga a su marido y traiga a sus hijas y a su hijo. Porque tú eres importante en la familia. Y en este ministerio tú eres importante. Tú eres otra de mis columnas. Tengo 3 columnas. ¿Qué dice Jorge? Jorge cuando se re... Yo tengo 3 columnas. Y esta me defiende como... Uf. Y defiende el ministerio. Me hace más caso que... ¿Cómo es la otra? Oído. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, el Verbo entra y le da vida al feto. El feto va creciendo, se convierte en bebé, en niño, después nace, hace niño y después va creciendo. Jesús estaba vivo porque dentro de él estaba el Verbo. Nosotros estamos vivos porque dentro de nosotros está un espíritu que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. Cuando el espíritu quiere regresar a Dios, usted se muere. Ya sabe. Entonces, ¿qué hacía el Verbo dentro de Jesús? Dándole vida. Pero el mismo Verbo estaba separado de Dios. Ay, eso, para que la gente entienda eso, es un rollo. Ahora, cuando Él va a iniciar su ministerio, escúchame bien, Él va y se lava conforme a la ley, porque Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios lo envió, nacido de mujer, genética, y nacido bajo la ley, tenía que cumplir la ley. Por eso Jesús mismo celebraba la Pascua. ¿Y qué representaba la Pascua? Que un día el cordero no iba a ser el que mataba, sino el cordero iba a ser él. Y él eso lo sabía.
¿Por qué lo sabía? Porque él desde niño, ellos tienen la costumbre a los judíos de enseñarle a los hijos desde 7 años, enseñarles que formen parte de la familia, que pueden hablar dentro de la familia y con la familia donde esté la familia. Entonces él sabía todo eso. Ahora, cuando él va a comenzar su ministerio, para que él pudiera hacer los bienes, ponle día 38 ahí, pudiera hacer los bienes y pudiera sanar a los oprimidos por el diablo, Dios lo unge con su espíritu. Pastor, pero ¿y el verbo? El verbo estaba dentro de una carne. En la carne, ¿cuál ley hay? La ley del pecado y de la muerte. Jesús tuvo que soportar esa carne. Y es la razón por la cual, si usted no ha entendido, entiéndalo ahora. Jesús fue tentado en todo. Porque vivía en una carne donde habita el pecado. Y hay una ley. La ley del pecado y de la muerte. Entonces Dios tuvo que ungirlo. Entonces cuando usted diga por ahí, el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Y qué es eso? Que Dios se metió en Jesús para iniciar su ministerio. Pero ¿y el verbo? El verbo estaba separado, te lo repito. Nosotros, nuestro espíritu, ¿de dónde viene? De Dios. Pero vivimos en una carne donde hay una ley que se llama ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que pretende la ley que está en la carne? Separarte de Dios, que quedes espiritualmente muerto. Eso mismo que la carne hace contigo, lo hacía con Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, en ese Jesús, a los 30 años, se manifestó. Y cuando yo les digo que cuando guardamos las palabras de Dios en nuestros corazones, esa palabra contiene vida y contiene medicina a todo nuestro cuerpo. Cuando yo les digo que esa medicina está renovando y fortaleciendo nuestro cuerpo para servir a Cristo, para expresar a Cristo y para que Dios se manifieste en nosotros. ¿Es esto? Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. Yo necesito que Dios se manifieste en mi vida. Entonces Dios se manifestó en la vida de Jesús a los 30 años. Pastor, pero el verbo, donde el verbo estaba dentro de una carne que tenía una ley. ¿La ley de qué? Del pecado y de la muerte. Esa carne fue lo que hizo que Jesús fuera tentado en todo. Quería separarlo de Dios. Entonces, cuando Él recibe el Espíritu, el mismo Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4. Eso no lo han leído nunca. Porque dice, Jesús fue a hacer un ayuno. Jesús no fue a hacer ningún ayuno. El Espíritu le dijo, camina conmigo. Y Él caminó. Un día, 2 días, 3 días en el desierto. ¿Qué comía? Nada. 40 días. Nada. Entonces se le apareció el diablo. ¡No! La ley del pecado y de la muerte le dijo, Plie, tú puedes comer. Convierte las piedras en pan. Si él hubiera hecho eso, hubiera caído en tentación. ¿Yo me expliqué? Amén. Cuando lo vaya a hablar, háblelo bien. Entonces, indiscutiblemente, grande es el misterio. Misterio de la piedad. Entonces la piedad es un misterio. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 6.
Mira lo que la palabra de Dios, las palabras de Jesucristo en Pablo, lo que me dicen a mí y a ustedes. Si esto enseñas a los hermanos, Julio Pastor, serás un buen ministro de Jesucristo. Por eso estoy enseñando. Si enseño eso que Pablo viene hablando, porque si usted ve, es la misma epístola y el mismo Pablo. Si esto enseñas, bueno, yo dije mal. Yo lo que debí decir fue, Jorge, busca el versículo 21. ¿Cuál es el versículo de la cita anterior? ¿Versículo qué? 16. Ahora pase al capítulo 4. Desde el versículo 1. Es que viene hablando Pablo de lo mismo. ¿De qué comenzó a hablar allá? De un misterio que se llama misterio de la piedad. Versículo 1. Está hablando de lo mismo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ese sería el versículo ¿qué? 17. Es que fueron versículos mal cortados. Que en los postreros tiempos algunos se van a apartar de la fe. Porque los jala el mundo o los jala las religiones. ¿Y cómo se apostata? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 2. ¿Sería qué versículo este? El 18. ¿Por la hipocresía de qué? Mentirosos. ¿Cómo tienen la conciencia? Cauterizada. Usted sabe que es una conciencia cauterizada, una conciencia como si le hubieran puesto un hierro candente que no va a ser consciente de lo que dice ni de lo que hace. Insensible. ¿Vamos por qué versículo? 18. Versículo 19. Prohibirán casarse. Versículo 20. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse. Versículo 21. No, ese no es el 21. Ese es el 20. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 21. Ahí está. Si esto enseñas, ¿de qué viene hablando? De la piedad, del misterio que es la piedad. Si esto enseñas, ¿qué cosa? La piedad. A los hermanos, seré un buen ministro de Jesucristo. Nutrido. Fíjate, yo he perdido peso en mi cuerpo, pero en el espíritu he ganado. Porque yo me nutro. Mi esposa me dice, es que tú lees mucho, pero es que hay un tiempo. Sí, yo tengo tiempo para leer, tengo tiempo para orar, porque yo voy conduciendo y si voy solo, yo voy orando. Cuando ya estoy cansado, pongo salsa y escucho salsa. Pero generalmente, o si no, llevo la Biblia y voy oyendo los capítulos. Porque siempre quiero estar conforme al Espíritu. ¿Ok? Si esto enseña, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido. ¿O las palabras de qué? De la fe. ¿Y de la buena? Conciencia. ¿Cuál es la buena doctrina? Dígame. La doctrina que es conforme a la piedad. Que has seguido. 7. Debo desechar, y ustedes también, las fábulas profanas y de viejas. ¿Cuáles son? Dígame un ejemplo de una fábula profana que se ve en las congregaciones. Ahora mismo sale espíritu de locura, sal de ahí. Y ella tiembla, Y ella comienza a temblar. Y tienen un poder satánico, porque Satanás se mete ahí y comienza a poner el ambiente que a ella le cae algo. Hay un temblor. Un temblor. Y si ha hecho o dicho algo malo, peor. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Versículo 7. Que sería el 22. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Hoy caíste.
Hoy caíste, porque te está diciendo algo y que yo te dije hace rato. Tú tienes que ver qué vienes a hacer aquí. Aquí no se viene ni a dormir, ni a jugar, ni a orinar. ¿Qué más? ¿Tú dijiste algo? Me asusté. Ejercítate para la piedad. Hágame el favor, díganse los unos a los otros, ejercítate para la piedad. Hey, Cangre, cuando tú estés por allá y que alguno que se ponga a hablar, dile, ejercítate para la piedad. ¿Qué? Que te ejercites para la piedad. Difícilmente entenderá, pero yo lo voy Entonces se lo vas a decir. Y si no, le pregunta, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Exacto, sí. Ejercítate para la piedad. ¿Por qué hay que ejercitarse para la piedad? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Te sirve para tener tu mulito, tu espalda así como mesa de billar. Hace Ricardo la Madrid decía, te sirve para eso, pero el cerebro vacío. Ahora sí habla. Mira. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal es provechoso para poco. Pero la piedad, ¿para qué aprovecha? Para todo. Aprovecha. Tú con la piedad te puedes poner bien esbelto, bien bonito, porque tú vas a mejorar en todo y vas a tener quien te haga el maquillaje en la cara, te saque las cejas, te arregle las pestañas, te quite las cosas aquí, el bigote y la barbita te la ponga bien y ya se ponen un tintecito por aquí y se ve tipo Abelardo. Entonces el ejercicio corporal, ¿para qué aprovecha? Para poco. Pero la piedad, ¿para qué aprovecha? Para todo. Pues la piedad tiene promesa de esta vida presente y promesa de la vida venidera. Entiende que tu vida no se acaba aquí, se acaba el cuerpo, pero no tu vida. Amén. Nueve. Palabra fiel es esta. ¿Y digna de qué? Ser recibida por todos. Allá tú si no la recibes. Allá tú si prefieres el sueño o prefieres recibir la palabra, la piedad. 10. Que por esto mismo yo trabajo y sufro oprobios. Porque la gente se molesta conmigo cuando yo quiero que la gente ande como Dios dice. Ejercitándose para la piedad. Es un ejercicio para mejorar, para ir desgastando los deseos de la carne. Por esto mismo yo trabajo, y a pesar de que trabajo, sufro oprobio. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Te explico esto. Si Dios puso en ti un espíritu creado a su imagen, conforme a su semejanza, puso en tu mamá, en tu abuelita, en tu papá, pero son personas que nunca pudieron ni siquiera escuchar porque la iglesia no hace su trabajo. La gente que se congrega piensa que venir aquí y sentarse ya son creyentes. Entonces no tienen la culpa. Esos espíritus no se van para el infierno, sino que no tuvieron la dicha de conseguir las promesas de esta vida presente. Pero la venidera sí. Lo que tú tienes que saber es qué clase de espíritu hay en ti. Si tú eres oveja o eres cabrito. Si eres trigo o eres cizaña. Si eres de la derecha o de la izquierda. Solo lo que lo tienes que mirar eres tú, más nadie. Mayormente de los que creen. Primera Timoteo capítulo 6. Mira, el mismo mensaje.
versículo 3. Ya me dijeron que si yo enseño, si yo enseño lo que conforme a la piedad, soy un ministro competente, soy un buen. Si alguno enseña otra cosa, mire que le están enseñando a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a qué, dímelo tú, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el apóstol Pablo, ¿quién se lo enseñó? Jesucristo. Estas son las sanas palabras de Jesucristo. Recuerde, Pablo no anduvo con Jesús. Pablo perseguía a la iglesia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y me voy a sentar aquí, quítese. Me voy a sentar aquí porque yo necesito que usted se hable a sí mismo. Si alguno enseña otra cosa ¿y a cuál doctrina? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, mira lo que dice el versículo 4. ¿Cómo está? Envanecido. Está envanecido. ¿Y qué sabe? Nada. Y parece un perdido en el desierto con fiebre, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales palabras que nacen envidia, y comienza el rollo y comienzan a hablar, a hacer oprobios de mí. ¿Qué más traen? Pleito, blasfemias, malas sospechas. Ahora verá. Disputas, cuidado, se equivoca. Disputas, necias, de hombres corruptos de entendimiento. ¿Dónde están? En los púlpitos. Y privados de la verdad. ¿Cómo toman la piedad? Como un negocio. Medran, prosperan, crecen. Pero mira, haciendo eso, ni siquiera conocen qué es la piedad. Y la gente muy contenta. Pregunte usted. Yo sé que al cangrejo ahora le va a preguntar a todo el mundo de la piedad, ¿viste? Eso lo estamos viviendo ayer, lo vimos. Si usted le quita la I a lo ilegal, es legal. Es legal. Y eso le vinimos a dar. Para que te des cuenta tú. Totalmente cierto. Y es que son dos sistemas, el religioso y el político. ¿Por dónde vamos allá? El 5. Hombres corruptos de entendimiento, medran, crecen, prosperan, pero engañando a la gente. Y a la gente le gusta el engaño. A la gente no le gusta la piedad. No le gusta. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Acompañada de qué? Contentamiento. Te ayuda a contentarte. Te ayuda a ir mejorando tu carácter. Amén. Dímelo a mí. Y a mí me han dado duro que me da. Pero yo tengo que asimilar. No puedo ya estar gritando como yo sé gritar, cogiendo rabia. No, mejor me humillo. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de un servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay en mí el mismo sentir, me humillo mejor, me humillo. ¿Haciéndose qué? Obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros también tenemos que entender que juntamente con Cristo fuimos crucificados. Amén. Efesios 4, versículo 11.
Y Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 4 ministerios. Mira la finalidad del pastor y maestro y de todos los ministros. Perfeccionar a los santos. Maestro, yo tengo que perfeccionarte a ti. Y cuando te hablo de la piedad, tú corcoveas. ¿Qué es un corcoveo? Brinco. El caballo con una herradura mala y corcovea. Yo no puedo hablar de la piedad. ¿Qué es la doctrina que es conforme a la piedad? La única doctrina que nos enseña cómo nosotros podemos permitir que Cristo se forme en nosotros. Amén. Y esa doctrina tiene un ejercicio que se llama ejercicio para la piedad. ¿Qué hace el ejercicio? Te hace que tú hagas lo que tienes que hacer para que Cristo se forme en ti. Porque la victoria nuestra está en que Cristo se vaya a formar. Amén. Tenemos a Cristo, tenemos el poder de Dios. Primer paso, no voy a buscar la cita. Primer paso, ¿quién me lo dice? Congregarme. Congregarme. Segundo paso, oír atentamente. Sin ir a orinar, sin dormirme, sin estar molestando al que está al lado mío, ni dejándome molestar del que está al lado mío. Oyendo atentamente. Nunca se aparte de tus ojos las palabras que Dios te habla. Amén. Léelas hasta que queden guardadas ¿dónde? En el corazón. Porque con el corazón es que se cree. No es con la boca. Con el corazón. Y va limpiando el corazón. Cuando tú guardas las palabras de Dios en tu corazón, tal como el hombre piensa en su corazón, tus pensamientos van a cambiar. Te van a venir los viejos. Pero cuando te llegue eso, tú dices, llevo cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo tengo que pensar como Dios piensa. Amén. Entonces vamos por el 3, ¿verdad? Si tú no guardas las palabras de Dios en tu corazón, ni vas a pensar, ni vas a hablar. No vas a saber hablar. Si te las aprendes de memoria, en cualquier momento la memoria te traiciona. Es aquí. A mí se me puede olvidar cualquier otra cosa, pero lo que está aquí no. Ahora, la persona que no guarda las palabras de Dios en su corazón, yo pregunto, ¿qué ora? ¿Qué ora? ¿Qué es la oración? Repetirme a mí mismo lo que Dios me enseñó para que yo misma pueda educar mi alma, autoconvencerme con las mismas palabras de Dios. Pero voy a convencerme de palabras que yo diga. Entonces, para orar. Lo otro es meditar. No, pastor, es que me cuesta trabajo meditar. Es que te va a costar trabajo si no tienes nada aquí. Es como si tú no tienes nada en Neki, que vas y que te transfiero. ¿Qué? ¿Qué vas a transferir? Tú no puedes transferir, tú tienes que transferir de aquí para los pensamientos, de aquí para la boca. Y si no tienes, ¿qué vas a transferir? Pastor, yo no tengo visa. Pero tengo Mastercard. Sirve. ¿Por dónde vamos entonces? Por los 4. Número 5. Lavamiento. ¿Qué se viene a hacer al lavamiento? De esto que estamos oyendo aquí, como el cangrejo. Y al cangrejo, yo lo he mencionado bastante. El cangrejo llega y se sienta. Él se llama Edgar. Era amigo de mi papá. ¿Puedo hacer una preguntita? Hágasela. No, él se sienta y después empieza.
Me dice, pastor, le voy a hacer una pregunta con el perdón. Me pide perdón como 50 veces. Esta va a ser la última. Y esta va a ser. Pero todo eso se vive. Todo eso se vive. Pero él está pendiente. Pendiente. Entonces, lo otro es el lavamiento. Porque el lavamiento, escucha lo que voy a decir, el lavamiento es lo que hace que Dios te dé autoridad para enseñar a otros. Amén. Si tú no vienes al lavamiento, no te pongas a tratar de predicar. Porque no estás autorizado por Dios. ¿Tú sabes por qué se llama lavamiento de pies? Porque la Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Acuérdense que en aquel tiempo no había zapatos de esto. Pura chancleta. Abarca. Sandalia. Y no había carretera. Puro polvo. Puro polvo. Camino de piedra. Ah. Entonces la gente iba de un lugar a otro. Y entonces para poder entrar a la casa tenían que lavarse los pies. Entonces de ahí saca cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. O sea, tú no vayas a anunciar el Evangelio sin lavarte los pies. Y el lavamiento de pies, ¿qué es? Toma las palabras que estás oyendo hoy, guárdalas en tu corazón y mañana en la comunión tú vienes y hablas de esto. El domingo no me hagas preguntadera, vas a hablar de esto. Sí. El lunes, ya sabes. Eso es, cada uno traiga su dedal de agua y lávele los pies a los demás. Esa es una figura que hizo Jesús. Y digo, ustedes me llaman Señor y me llaman Maestro, y dicen bien, porque yo soy Señor y soy Maestro, pero como Señor les doy un mandamiento. Y como Maestro les enseño qué deben hacer. Si yo le lavo los pies a estos hermanos, hagan ustedes lo mismo. Entonces hay un problema con la piedad. Y yo había dicho, yo no voy a hablar más nunca de la piedad. Entonces, los profetas, Juan, Efesios 4, ya estamos terminando. El Cristo mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Usted no es miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a edificarnos para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no sean niños fluctuantes que cualquier viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Pero ¿quiénes son los que lo van a enseñar? Devuélvete orden. El 14. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres, estrategias sucias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que en lugar de eso sigan la verdad en amor y crezcan en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibamos ¿qué? Crecimiento. Entonces Dios nos va a dar el crecimiento en gente aquí, porque es Dios quien las va a traer. Amén. Es Dios quien las va a traer. Cuando usted suelte la palabra de Dios a los amigos, a los hermanos, no tiene que convencerlos, la misma palabra los trae. Así, de esa manera, Dios da el crecimiento. Amén. Crezcamos en amor. Ok. Primero Timoteo capítulo 3, versículo
16. Escucha. Segunda, ok, sí, gracias. Amén. Observa. Todo lo que está escrito en ese compendio de libros y epístolas llamada Biblia, ¿quién lo inspiró? Dios. O sea, Dios inspiró a todos, a Moisés, a todos los profetas, a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas, los inspiró para que escribieran. Como si Dios dictaba en el corazón de ellos y ellos escribían. Tanto que David escribía cosas que no entendía. Porque cuando David escribió, horadaron mis manos y mis pies, no entendía que no era él, sino un descendiente de él, que le iban a llamar Jesús, hijo de David. Él estaba escribiendo eso y él no entendía. Horadarán sus manos y horadarán sus pies. Eran los clavos que le iban a meter a un descendiente de él. Las manos y en los pies. Entonces, ¿quién eran los profetas? Un hombre que copiaba y escribía lo que Dios le decía. No es que ellos eran estudiosos, nada. Dios los inspiraba. Toda la escritura, ¿quién la inspiró? Dios. Y los que escribieron, ¿quiénes eran? Escritores. ¿Y por qué le llamaban profetas? Porque les tocaba anunciar al pueblo unas cosas que no habían sucedido. Se puede ver en el lío que metió Dios a Isaías cuando dijo: he aquí que una mujer señorita va a salir preñada. Este man está loco. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es lo mismo, se lo traduje antes. Es como decir, la señorita salió preñada y parió. Tanto que toda la gente pensaba que Jesús era hijo de José. Y la Biblia dice que José no tocó a María hasta que ella dio a luz. Y pasaron los 40 días. Después la tocó. Cuando hay un hasta, es porque ese hasta se termina. Jesús no tocó a María hasta. José, gracias. José no tocó a María hasta que dio a luz y pasaron sus 40 días para él disfrutar de su mujer. Tuvo hijos y tuvo hijas con ellos. Pero eso es una ofensa cuando tú hablas con la gente que está en tinieblas porque los entenebreció un sistema satánico religioso. ¿Cierto, Mari? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura, los ministros constituidos por Cristo, tenemos que usarla para enseñarlos, para corregirlos, para redarguirlos. Claro, tú te encoñetas. Redarguirlos. Y para instruirlos en la justicia de Dios. Finalidad, perfeccionarlos. ¿Te imaginas mi trabajito, Gaby? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Enteramente preparado para toda buena obra. Yo tengo que prepararlos a ustedes porque te molesta. Ese es mi trabajo. Y Dios me paga por eso. Y por eso Dios te ha enseñado que cuando tú traes los diezmos, que es con lo que Dios me paga, tú estás honrando el nombre de Dios. Entonces tú debes aprender todas estas cosas. Cambia tu vida. Cambia tu vida. Que juega Junior, si hoy juega a las 8. ¿Ok? Después del partido, si Junior pierde, con más razón lee. Con más razón. Claro, porque tú quedas envenenado. Y lo particular es que que habla, le grita. Sí, pero por eso me gusta ver los partidos solo, para que nadie me oiga. Con 6 pares de media.
Pero, Mari, pero hay una pasión ahí, ¿cierto, Gaby? Hay una pasión. Ya viene incluido ya. Sí, sí. No, por eso uno pone la media para tirársela al televisor para no romper. Se da una pena. Ya. Ok, bueno. Entonces, vamos a estar en tiempo. ¿Usted quiere darle un aplauso a Dios? Déselo fuerte.